Y para poder entrar en el proceso del superdesarrollo se necesitaba que destruir la naturaleza, alterar la naturaleza. Entonces, fíjense qué dato interesante. Si a mí me invitara, digamos, un movimiento de nueva era a hablarles, y yo les fuese a hablar de esa cuarta parte que es parte de la fe, y yo les hablara de que el propósito de Dios es reconciliar al hombre con la naturaleza, ellos estarían encantadísimos conmigo. Dirían, hay que volverlo a invitar. ¿Por qué razón? Aunque hay un despertar, hay movimiento. ¿O no? Sí, sí, bueno, pero es el principio de la alarma despertándonos. Todavía no hemos despertado. No están desayunando. Porque nosotros hemos sido víctimas de toda una presión económica que ha hecho creer que quien se exprese a favor de la naturaleza es comunista. Sí. Es antiprogreso, es antidesarrollo. Y eso, pues mire, eso hay... yo tengo preocupaciones serias con eso, porque sin caer en la trampa del panteísmo, ¿verdad? Yo no creo que el Río Grande de Loíza es Dios, pero creo que es un río creado por Dios. Y da testimonio de Dios. Los cielos y la naturaleza cuenta la gloria de Dios. Entonces, en ese sentido yo creo que los cristianos debemos ser defensores de los recursos naturales. Claro que, fíjense que Dios le entregó al hombre la mayordomía y la administración total de la naturaleza, pero no nos las entregó para que la destruyéramos a mansalva. Nos las entregó para que llana y sencillamente fuéramos responsables en ese proceso. Claro, nosotros somos más afectados, y perdónenme la digresión, pero yo creo que esto es importante. Nosotros somos un poco más afectados que otros lugares. Por ejemplo, yo ahora en las vacaciones que me fui caminé 1700 millas por California, y hice cosas que ahora me pongo a recordar y digo, Dios mío, qué locura, como cruzar un desierto por 6 horas bajo una tormenta eléctrica de noche, siendo mi esposa y yo los únicos que estábamos en el desierto. Pero una de las cosas que yo pude observar es que aún cuando los Estados Unidos es una nación que obviamente es industrializada, es progresista, pero tienen toda una reglamentación de orden para el desarrollo. Y mire, yo caminé horas, 8 o 10 horas en carro, y no vi una sola casa, no vi una sola industria, no vi un solo negocio. Inclusive pude ver cascadas, sobre todo en esa área de California y de Arizona, pude ver cascadas donde algunos de los turistas decían, difícilmente alguien haya subido allá, o sea que son aguas cristalinas. Yo creo que el problema nuestro aún es más grave, y es el hecho de que nosotros hemos permitido en nuestra tierra que cosas que en otros lugares no se hubieran permitido, se permitieran. Claro, ahora hay unos controles, y gracias a Dios por ello, pero no podemos negar que fuimos afectados en ese sentido. Pero lo que quiero decir sobre el particular es que este proceso dentro de la nueva era es una virtud, y dentro de la fe cristiana es una virtud también. O sea, cuidar la naturaleza es parte del gran predicamento cristiano. Pues eso no es solo de nueva era, o sea, nosotros también. Ahora, lo que sería bien doloroso para la fe es que vaya uno de nueva era a limpiar las playas y vaya un evangélico a ensuciarla. Vaya un cristiano a ensuciarla. Eso sería tormentoso para la fe. Y pudiera pasar. Ahora bien, dentro de esa inclinación que nueva era tiene hacia lo natural, pues obviamente hay una renuencia a los medicamentos químicos y hay toda una orientación hacia lo natural. Está, por ejemplo,
la acupuntura, la retroalimentación, las técnicas de quiropráctica, los ejercicios, los masajes, la dieta, la medicina natural y el vegetarianismo, que es parte de ese proceso. Ninguno de ellos es malo. Todos tienen sus virtudes. Ninguno de ellos es malo. Ahora, obviamente, el pensamiento de Nueva Era, la gente que está involucrada dentro de Nueva Era, como tiene una propensión hacia lo que es natural, obviamente lo vamos a encontrar más ahí. Por esa razón Oscar me decía, oye, pero yo fui a un sitio donde lo que había era literatura nada más que de Nueva Era. ¿Por qué? Porque obviamente la gente va a tener mucha más inclinación hacia ese tipo de práctica. Otra cosa que tiene Nueva Era es el movimiento de conciencia. No es que exista un movimiento de conciencia organizado, porque como Nueva Era no es una religión, es un movimiento, pues es difícil dentro de un movimiento crear un elemento de conciencia organizado. Pero sí plantea un elemento interesante. Por ejemplo, ellos postulan que para describir con mayor exactitud los esfuerzos colectivos de las organizaciones y las personas dentro de la red de Nueva Era, hay que aportar a ese concepto de Nueva Era al máximo. Y esa aportación tiene que darse en el arte, tiene que darse en la filosofía, tiene que darse en la cultura, tiene que darse en los ejercicios. Es decir, tiene que haber todo un proceso orientado a la alteración de la conciencia. ¿Por qué? Porque Nueva Era entiende que la conciencia occidental está lastimada con un proceso progresista, perdónenme la redundancia, ¿no? Con un elemento progresista por un lado, con una distorsión del cuidado de la naturaleza por el otro, con una orientación hacia la medicina química por el otro. O sea, ellos dicen, no, hay que crear conciencia, y usted puede ver muy bien que usted habla con una persona de principio o de orientación al movimiento Nueva Era, y no le va a recomendar que vaya a ver al cirujano fulano de tal que lo opera con... No, le va a decir, mira, esa condición que tú tienes, ve donde fulano, ve donde sultano, que te mira por el iris, te atiende y te cuida y te da un tratamiento a base de cosas naturales. ¿Por qué? Porque dentro de esa postura de conciencia que ellos tienen, la meta de ellos es afectar toda interacción humana. Hay que afectar el arte, la filosofía, la cultura, hay que afectarlo todo. Claro, esto no quiere decir que todo es miel sobre hojuelas, ¿sabes? Por ejemplo, en los Estados Unidos había un profesor que ahora adquirió un nombre nuevo, se llama Baba Ram Dass. Baba Ram, sí. Este era un profesor de la Universidad de Yale, un prestigioso catedrático de esta universidad, que finalmente coquetea con Nueva Era, entra a Nueva Era y obviamente se ha convertido en un extraordinario representante. Pero como Nueva Era no tiene una doctrina definida, al no tener una doctrina definida, pues permite que cualquier individuo pueda entrar dentro de Nueva Era y aún establecer sus propios criterios. Por ejemplo, Baba Ram Dass utiliza drogas dentro de sus charlas, dentro de sus conferencias, porque él es de la corriente de la década de finales del 60, de la corriente de los hippies norteamericanos. ¿Pero opio o otro tipo? Tipo de drogas alucinógenas. Sí. Entonces, esto se convierte como parte del proceso cultico. Claro, la intención es crear un nuevo cambio de conciencia. Y desde luego, como esa es la meta, pues cada cual va a procurar alcanzar esa meta dentro de los recursos que tenga. Por ejemplo, la hipnosis clínica, la hipnosis clínica es un procedimiento que
que utilizan médicos, que utilizan psiquiatras, que utilizan psicólogos para intervenir con personas y a través del proceso de la hipnosis